Yo no usaré todo el tiempo que ha usado el diputado Corral, usó los minutos de la comparecencia, todo el tiempo que ha querido aquí, y la verdad es que sigue sin responder a varias cosas. Primero, no es un insulto que haya 7,5 millones de jóvenes sin acceso a educación pública superior gratuita y de calidad. No es un insulto que a la UNAM, al Politécnico y a las universidades públicas se les baje el presupuesto mientras existe la residencia de Ávila Camacho donde hacen sus fiestas los panistas actualmente. No es un insulto que haya 60 millones de pobres, y no es un insulto que haya 40 millones en la extrema pobreza, que es un eufemismo para decir a quien literalmente se está muriendo de hambre porque gana $1 al día. ¿No es acaso un insulto que haya 19,5 millones de pobres con pobreza alimentaria? ¿Cómo puede hablarse de ninguna alianza cuando están simulando que hay una república, que hay división de poderes, que hay un país? ¿No es un insulto que Calderón no pueda venir a usar esta tribuna porque no se le reconoce, aunque se diga que se le reconoce? Es el único presidente de la República que no ha podido venir a hacer uso de esta tribuna porque se robó la presidencia. ¿Y no ese es un insulto? El diputado Juan Gerardo, perdón, el turno de réplica del diputado Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Yo sé que ya quiere pasar este trago, diputado presidente, pero sí me toca todavía. Me espero a que pueda poner atención el empleado Blake, me espero. Él ya puede hacer. Yo estoy bien. No me respondiste, empleado Blake, lo que te pregunté. Yo te pregunto otra vez la declaración de guerra, te pregunto otra vez si los daños colaterales cuando se trata de niños o niñas asesinadas son daños colaterales menores, te pregunto el número de civiles asesinados en retenes militares, te pregunto dónde está Diego Fernández de Ceballos, te vuelvo a reiterar todas las preguntas puntuales que estoy planteando en esta comparecencia que estás haciendo y que por ley estás obligado a responder con toda precisión. No se valen los discursos retóricos para dar respuesta a planteamientos concretos, pero te digo más. Dices que no vas a dejar solo a Juárez y al país, pues me pongo a temblar, mejor déjenos solos, mejor váyanse, no pueden con la responsabilidad, eso es evidente, su ayuda no ayuda, ha ensangrentado al país, hay la mayor inestabilidad, la mayor crisis, sostengo con toda responsabilidad que cada muerto apuntala al gobierno usurpador de ustedes, sostengo con toda responsabilidad que ustedes lo hacen de mala fe para desviar la atención de todos los problemas económicos, políticos y sociales que vive el país, y sostengo que así como no tuvieron el mínimo de decoro para robarse la presidencia, hoy no tienen el mínimo de decoro para sumir al país en el hambre, la miseria y la desesperanza con tal de mantenerse en el gobierno. ¿Qué esperan para despedir a Molinar Orcasitas, que tiene en su conciencia el asesinato de 49 niños que murieron quemados vivos y que frente al llamado de justicia de la madre, Calderón le dice que le va a ofrecer dinero? ¡Qué poca vergüenza tienen! ¡Qué falta de dignidad y de sensibilidad más elemental al dolor del ser humano! ¡Qué alejamiento del más puro instinto humano! Te vuelvo a esperar, empleado Blake. Espero porque paren un momento porque está distraído el empleado. Sigue corriendo el reloj y yo estoy esperando. Sigue corriendo el reloj, diputado presidente, y pedí que parara un momento el... ¿En uso de su tiempo? Sí, nada más que estaba distraído el empleado Blake. Por favor, continúe, diputado, porque tiene ya solo 16 segundos. No, de ahí me estás robando como 20, y además de eso, sé que sabes contar, diputado del PAN, pero tu defensa del gobierno de facto fue patética, aprovecho para decírtelo. No, no es que me guste. Perdón, diputado Fernández Noroña. ¿Vuelve a parar el reloj? No, se ha agotado en este momento. No, espérame tantito, porque me está interrumpiendo el diputado del PAN, y además de que me está interrumpiendo, le diste más tiempo diputado, al pero empleado nosotros Blake. Hemos mantenido... No aquí es cierto, consta a esta asamblea que le diste unos segundos más al diputado Blake. Consta que te pedí que pararan un momento el reloj, y voy a terminar. No vamos a hacer un debate de esto. Lo único que planteo para finalizar es que ayer hubo un operativo majadero aquí afuera de la Cámara de Diputados para detener a un presunto diputado que finalmente tomó protesta. ¿Por qué no hacen lo mismo para detener a María del Rosario Castro Lozano, que trabaja en la dependencia, en la Secretaría de Gobernación y que está señalada
de vínculos con el narco. Y finalmente te voy a dar un libro, es muy pequeño, sé que Calderón no lee mucho, sobre los héroes de la independencia, para que no vayan a cometer el mismo error el próximo 20 de noviembre. Gracias, diputado Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Ahora vamos a escuchar hasta por 5 minutos al diputado Juan Gerardo. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Las instituciones de la República están envilecidas y el ejército, que es de hijos del pueblo y debería servir al pueblo, se han convertido en asesinos. ¡Asesinos! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada? Una zona militar a un lado del campo de Cocula fue el lugar donde por última vez se encontró, se supo de estos jóvenes. No solo es la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, también tenemos el asesinato de 20 jóvenes en Tlatlaya, en el Estado de México, acreditado que fue el ejército asesino quien los asesinó, quien los fusiló. No existe la pena de muerte en nuestro país y 20 jóvenes fueron bestialmente fusilados en Tlatlaya. Pero no solo fue Tlatlaya, también en Apatzingán, bajo el grito de mátenlos como a perros, 18 hombres y mujeres, una familia completa fue asesinada. Y en Tanuato, Michoacán, donde dijo el gobierno, el desgobierno criminal y asesino, que había habido un enfrentamiento entre el ejército y narcos, resultó que mataron a campesinos pobres, 41 hombres y mujeres asesinados, previa tortura de este ejército asesino y criminal que no está respondiendo a los intereses del pueblo. Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión estoy con el político, activista social y sociólogo, el licenciado Fernández Noroña. ¿Cómo está, licenciado? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo recibe Michoacán? Muy bien, muy bien. Sí, contrario a la propaganda que sí traen todo el problema del narco como está en el país, muy bien, muy tranquilos, muy contentos aquí en Pátzcuaro. Además de todos estos títulos que ya le di, también hace su venta de libros de cuando en cuando en Twitter, ¿verdad? Fíjate que no, la hago allá fuera de mi casa y tengo que organizar una página para tratar de hacer una librería virtual. ¿Sí? Bueno, pues yo quisiera que, empezamos por el principio, ¿qué le parece? ¿Qué quieres? Quisiera que nos diera un recorrido breve por ese proceso de crecimiento, no solamente profesional y cognitivo que tenemos todas las personas, sino también que me platique un poquito qué ha representado ser esa voz incansable que defiende al pueblo desde la trinchera que le ha tocado participar a usted. Pues mejor te digo cómo está el país, que está muy malo. Yo creo que se comparte una situación de crisis en todos los planos, económico, político y social, bañado en sangre el país, violaciones a derechos humanos, asesinatos, masacres, crímenes de Estado, como la desaparición forzada que acaba de cumplirse un año de los 43 normalistas. Michoacán ha sido particularmente sufrido con la matanza Tlatlaya fue en el Estado de México, pero Apatzingán, con el grito mátenlos como a perros, 18, Tanuato, más de 43 personas, creo, Óstula, Michoacán, con 2 menores y un adulto mayor, es gravísimo, hombre. Calera, Zacatecas, 7 personas, 5 menores de edad, con el pretexto de que están combatiendo el crimen organizado, están cometiendo tropelía y media, masacrando a la población en actos absolutamente criminales que se deben detener. Los otros ámbitos están igual, es un desastre en materia económica, el deterioro social es evidente. Yo estoy convencido que tenemos que hacer una rebelión no violenta y obligar a Peña a renunciar, estoy convencido de ello. ¿Usted cómo ve esa transición del PAN, que digo, no es que fuéramos un país privilegiado con ese sistema de gobierno de derecha, pero la transición al PRI creo que fue equivocada? ¿Qué opinión le merece este cambio? Bueno, yo creo que hubo una expectativa muy grande con Fox en el 2000 de que hubiera verdaderamente un cambio democrático, un cambio de fortalecimiento de las instituciones de la República, que se diera un proceso. Hubo expectativas muy grandes con Fox. Yo no voté por Fox, por supuesto, yo apoyé a Cuauhtémoc Cárdenas,
pero esas expectativas fueron absolutamente defraudadas. Yo creo que tiene razón el observador cuando dice que Fox es un traidor a la democracia, porque contrario a la tradición de lucha del PAN, que sí tuvo una aportación junto con la izquierda para la democratización del país y sacar al PRI de los pinos en un primer momento, en el 2000, Fox sí hizo un fraude en contra del observador y en contra del pueblo de México, dejando en su lugar a Calderón para usurpar la presidencia, y Calderón, pues frente a todo el desprestigio, el rechazo, y además en la continuidad tanto de Fox como de Calderón de las políticas neoliberales que desde Salinas se están impulsando, que es del desmantelamiento del Estado mexicano y la privatización de todo lo que tenemos, que no es otra cosa que la entrega de nuestras riquezas materiales y que el pueblo produce al capital extranjero, pues ha sido un desastre. Entonces regresa el PRI y culmina esa obra de políticas neoliberales, donde no ha habido diferencia entre los gobiernos del PRI y el PAN de mantener esa línea, y por eso hay una confusión de la gente de que todos los políticos son iguales, de que todos los partidos son iguales, de que todos son lo mismo. No, hay una conducción en una sola dirección desde Salinas a esa política neoliberal que tenemos que erradicar del país, porque es responsable central de la desigualdad y la pobreza que hay en este momento en nuestro pueblo. Bien decía usted, un robo a ojos vistos, lo de Calderón. Sí, fue una diferencia formal de 233,000 votos, que es como de 2 votos por casilla. Nunca quisieron el recuento, nunca aceptaron que se limpiara esa elección como se proponía, y bueno, se pagó el país carísima esa usurpación, con un baño de sangre, con una polarización que ellos desde la campaña generaron, y con un deterioro bárbaro de los niveles de vida que seguimos en ese hoyo y cavando. Hablando de transiciones bruscas y drásticas, ¿qué opinión le merece que la artista o actriz Carmen Salinas, digo, ya parece esto una película y un circo que orquesta el PRI, pero que la hayan puesto y tildado como diputada en la Cámara de Diputados por parte del partido? El PRI siempre ha llevado en sus diputados algún artista destacado. No hay sorpresa en que influya, muchas gracias, en que influya ahora a Carmen Salinas. Yo creo que más bien están usando inclusive a Carmen Salinas como un pararrayo, porque pues, todo el mundo está fijándose en Carmen Salinas, y César Camacho es 1000 veces peor que Carmen Salinas, es un cínico, es un vulgar delincuente, muchas gracias, es un canalla, es responsable de lo que está pasando en el país. O sea, frente a eso Carmen Salinas es una niña de brazos, o sea, simplemente tiene es una curul que mucha polémica ha generado, pero que, reitero, si revisaras los perfiles de los diputados del PRI y del Verde, son infames, y además van a hacerle daño al pueblo y van a apuñalar a la gente. Vi que hay una campaña inclusive de recolección de firmas contra Carmen Salinas y también una campaña contra Peña. Pues con firmas no te pavimentan ni una calle. Lo que tenemos que hacer es entender que no es una persona, no es Carmen Salinas, no es Peña, no es un sistema político que hay que erradicar, corrupto, que tiene una red de complicidades infame, que genera impunidad, que genera esta situación dramática que estamos viendo, y que lo tenemos que cambiar, hombre, y que la única manera de cambiarlo es, yo insisto, una rebelión no violenta. Yo no veo otro camino, puede ser una rebelión violenta. Yo creo que ese es mucho más doloroso y más largo, sí, y más incierto. Mi opinión al respecto, yo creo que la herramienta que necesita este país para erradicar no solamente la pobreza y este sistema de gobierno tan corrupto es la educación, creo yo. Se insiste mucho en ese tema y nadie discutiría la importancia de la educación, pero tampoco depende qué tipo de educación. O sea, tú ves cómo van saliendo las escuelas del país cada vez con menos conocimiento, cada vez con menos compromiso, cada vez más despolitizados, cada vez más desclasados, cada vez más desinformados, más lejos de su origen, más despreciativos de nuestra cultura. O sea, entonces, pues no, o sea, tiene que ser una educación crítica, una educación de conocimiento de tu historia, de tu origen, de tu raíz, de tus tradiciones, de tu valor cultural que es tan diverso, tan plural, tan importante en México, pero además
no solo la escuela es una forma de educación y de aprender, ¿no? La lucha es una forma, el compromiso, la conciencia, el impulso de la transformación también es una forma de aprender y de educación. La lectura por ti mismo, autodidacta puede serlo. O sea, yo creo que nuestro problema es que estamos viviendo tiempos canallas y que están perdidos valores, que están deteriorados todos los campos, porque los políticos, sí, pero no solo, ¿no? O sea, no es ningún consuelo, la sociedad tiene un deterioro grande, la situación económica tiene un deterioro espantoso. O sea, yo vuelvo al punto de, se promueve que lo importante es que acumules riquezas, que lo material, que la acumulación de dinero, que ese es el éxito, sin ninguna cosa moralina. A mí me gusta la buena vida, pero es un lugar maravilloso pero sin ninguna cosa moralina. Aquí es un lugar, por ejemplo, no es un lugar de dinero, este es un lugar de cultura, este es un lugar de riqueza, de arte, de gusto por la vida, es otra cosa. Sí, es muy triste ver que la riqueza cultural que hay aquí en Pátzcuaro sea manchada por, no sé si está enterado de las manifestaciones de los estudiantes en Morelia que entorpecen la realidad, que hacen de este país, un caos. No está enterado, le iba a pedir su opinión, pero creo que muchas veces esa falta de información por parte de los estudiantes hacen de ellos que sean muy maleables y los lleven a cualquier manifestación sin saber el trasfondo real del objetivo de la manifestación, pues. Bueno, yo otra vez también en eso no compartiría, porque ¿cómo enfrentas al poder si no es manifestándote? No, totalmente. O sea, pero hay que estar informado y enterado de... La gente yo supongo que lo está, y quienes participan yo supongo que lo están. Pero la gente de repente se pone reaccionaria de que están... Acaba de haber un desfile. Sí. Vas a quejarte, no es el caso, vas a quejarte contra el desfile, vas a decir que no la chingan, que interrumpieron el tránsito, que el comercio estuvo cerrado toda la mañana, que está afectando, que económicamente es un daño. Pues no, hombre, es una fiesta, es una celebración. Bueno, si hay una manifestación, pues la gente no se manifiesta porque le dé la gana, sino porque no hay respuesta a montones de agravios que hay en el país. No, yo más bien estaba hablando de este lugar donde estamos. Tú, por ejemplo, tienes ahí esa virgen detrás, maravillosa. Esa virgen hecha a mano, claro. Ese es un artista que hizo esa talla maravillosa. Claro. Y es michoacana. Tú ves aquí tejidos, ves alfarería, tiene unas piezas de alfarería formidables. Y eso de repente le llaman artesanía, eso es arte. Eso es arte popular, maravilloso. Y está subestimado y no se le paga a la gente su trabajo. Y bueno, esas cosas, y estas casas las tiran porque son viejas, porque son de adobe. Hombre, es parte de nuestra raíz, de nuestra... Y además es maravilloso, no solo es porque sea parte de nuestra raíz, o sea, esta casa es verdaderamente bella. Se ha caído en manos de unos salvajes, pues la hacen pedazos. Afortunadamente cayó en gente que ama nuestra tierra. Irónicamente, Didier es francés, Gemma es mexicana, pero él es sensible a todas estas manifestaciones de arte. Este lugar, cada rincón que ve está lleno de arte, y son expresiones de gusto por la vida. Entonces nosotros tenemos que lograr que la gente sepa lo importantes que somos la 13ª economía del mundo, inclusive en la parte material. Somos unos creadores de riqueza bárbaros, tenemos una pluriculturalidad impresionante, más hacia allá porque está... cierto. Sí, se nos viene encima. Tienes una raíz muy fuerte, tienes una capacidad de trabajo enorme. Tenemos que hacer que la gente se dé cuenta nuevamente de su valor, de su fuerza, sin demagogia y sin retórica. Si el pueblo no se mueve, no funciona nada. El pueblo construye con su trabajo la riqueza del país. Y yo creo que nosotros los tenemos... recursos. No solo, no, que la gente viva bien. ¿Por qué si la gente trabaja 10 horas al día no va a tener seguro social, no va a tener aguinaldo, no va a tener pensión, no va a tener un buen salario, no va a tener seguridad social, no va a tener vacaciones? ¿Por qué no? Como bien decía usted, es muy difícil quitar esa etiqueta que tienen los políticos como generalidad de que son malos, son corruptos, son rateros. Pero usted, por ejemplo, cuando estuvo en la Diputación renunció al Seguro Social, ¿cierto? Al seguro médico privado. Médico privado. Y renuncié a la mitad, doné la mitad de mi sueldo, renuncié al seguro de vida. Y podía no haber renunciado. Claro. Porque el tema, bueno, el seguro médico privado sí, eso es un exceso. O sea, debemos fortalecer las instituciones públicas, deben ser las mejores, de excelencia, no solo las
de seguridad social, sino las escuelas deben ser de excelencia, no debe haber un muchacho rechazado, no debe haber un niño que no va a la escuela, hay 6 millones que no van a la escuela, y debes darles de comer ahí, de desayunar, de almorzar, de comer, de merendar, bien alimentados para que puedan desarrollar su potencial. No va a haber un solo niño trabajando, no va a haber un solo niño pidiendo limosna. Eso es perfectamente posible, hombre. Eso es producto de una injusticia social bárbara, de una desigualdad, de un sistema inhumano, brutal, que pone en el centro la acumulación de riqueza y no el desarrollo de los potenciales del ser humano. Y eso tenemos que construirlo. Fíjate, estoy leyendo un libro sobre Porfirio Díaz y trae una parte, trae muchas, es muy buen libro, pero trae una parte sensacional donde dice, están quejándose de la pobreza que hay, la desigualdad. En la época del porfiriato era bestial como ahora. Y dice uno de ellos, hay un periódico, pues es una recuperación de los periódicos de la época para dar testimonio de lo que sucedía, que eran periódicos muy críticos, y dice una parte, se inunda Guanajuato y la gente ayuda, y manda dinero y todo, con mucha generosidad. Dice, pero la tragedia permanente de la desigualdad, de la pobreza, de la miseria bárbara que hay, a esa te cierras, esa no la das por sentada. Hay indiferencia. No debe ser, o sea, nosotros tenemos que construir, y no es de caridad, no es de que yo te doy algo para que te alimentes, no, es que tú tengas un empleo bien pagado con contrato colectivo, que tú tengas acceso a educación y a seguridad social y a vivienda y a comer 3 veces al día, que puedas desarrollar tus potenciales, que haya libertad y justicia en este país. O sea, es una utopía en este hoy, pero es alcanzable. Pero es algo tan elemental. Totalmente, pero hay que hacer sinergia social para alcanzar. Hay que construir eso, pues porque no estoy diciendo de que es, hombre, de que nadie sufra por carencias económicas, eso es perfectamente posible. Hablando de otros personajes que no me gustaría manchar la profesión, pero el periodista Alejandro Villalbazo últimamente ha estado como poniendo el dedo sobre usted y ha tenido como algunos conflictos en Twitter. ¿Qué nos puede platicar? No son conflictos, es un tipejo, hombre. No hay ni siquiera debate con, es un majadero, es un ignorante. Es un tipejo, hombre. O sea, lo que plantea, te recuerdo el origen, dice, ya perdió el registro el PT. ¿Por qué engañan a la gente y están sacando anuncios en televisión diciendo que le están despojando el registro? Cuando ya lo perdieron, ¿quién paga esos anuncios? Ese fue el inicio. Y yo le digo, eres un ignorante. El PT no ha perdido el registro, va a ser despojado, pero todavía arbitrariamente. No. Arbitrariamente, pero todavía no, además. Hay un proceso legal que no termina. Y si hay anuncios en la televisión, pues es porque son las prerrogativas que le corresponden al PT como partido político. Nadie, ningún partido, ningún particular puede comprar espacios en televisión para anunciar partidos. Eso es ilegal. Solo hay las prerrogativas porque por ley tienes. Entonces yo le explicaba y el tipo sigue neceando y miente y distorsiona. Entonces le dije, mira, si tú presentas una factura de pagos del PT, además yo ni afiliado al PT soy, es tan ignorante o tan de mala fe que lo pasa por un lado. Entonces le digo, presenta la factura, y si tú la presentas yo me retiro de la política, y si no la presentas tú te retiras de la actividad en los medios. Ya te retiró la gente la política. Bueno, si es ese nivel de majadería, de insolencia, de torpeza, no tiene sentido. Entonces por eso, chingas a tu madre, o sea, se lo dije literal. Porque en las redes hay quien está provoque, como muchos, ¿no? Por lo menos sabes quién es y da la cara, y muchos que anónimamente está provocando. Tú dices, ándale, abre un espacio en radio, no lo abre porque es un cobarde. Entonces de repente lo mandas al demonio, porque no tienes por qué estarle aguantando su mala fe, su distorsión, su mentira, su nula calidad humana y su perfidia. Pues no tienes por qué aguantarlo. Entonces, es verdad, muchas gracias. Qué amable. Hablando de esa distorsión que existe en los medios, ¿qué opinión le merece precisamente eso? Que los medios desinformen y en lugar de sumar con las personas, está grabando. Está grabando, Didier. No sé cómo lo vi como peligro porque para mí es... Últimamente. Sí. Sí, la hemos visto duro. Bueno, hoy en día ya es un poco menos la afectación por parte de estos, ¿cómo le podemos decir? Truanes, personajes deleznables. No, bueno, pero si los principales delincuentes están en el gobierno, hombre, Castillo es un delincuente asesino peligrosísimo.
Pues él es responsable de Apatzingán, por ejemplo, del Mátenos como a perros. Dijo que había habido una emboscada, está el documental ahí, están los videos demostrando que la gente llega y quien les responde a tiros dice, oiga, venimos desarmados y nada, y los ejecutan de manera verdaderamente bestial, inhumana. Entonces, hubo una persona que al igual como usted alza la voz y no tiene miedo a las represalias por parte del gobierno, que fue este personaje, el doctor Mireles. Está en la cárcel, está en la cárcel. Sí, bueno, él hizo algo más porque hay que reconocer que tomó las armas. Tomó las armas y fue líder de las autodefensas. No estoy diciendo que esté justificado, esté en la cárcel, pues se lo van a la cárcel con pretextos, sin probar, lo agarraron comiendo, inventaron cualquier cantidad de cosas, está en un penal de alta seguridad, pero ellos decidieron una vía que yo no critico, pero no comparto, yo estoy convencido. Ahora, es muy difícil que en los zapatos de ellos decir, entran claro, por la vía no violenta cuando estaban siendo agraviados por la violencia, de manera bárbara, ¿no? Pero sí, debería estar libre, es un atropello lo que han hecho con él. Y hay gente muy valiente, Selene Vázquez, que acaba de salir de la Diputación Local, todo el tiempo ha señalado también estos temas. No es fácil, siempre hay voces de hombres y mujeres que, pues eso, que plantean. Sin embargo, las manifestaciones por parte suya se han hecho virales en internet, la gente sí tiene muchísima confianza en usted por las cosas que ha hecho. ¿Usted en un futuro tiene planes de regresar a la política en algún caso? No, pues en la política estoy. Se entiende que la sí, política... pero me refiero a aspiración política. Bueno, pues quise ser diputado en esta y nos robaron 10 curules al PT y una era mía. Yo debería estar en este momento en la 63ª legislatura, yo debería tener una de las curules era mía y me la robaron. Entonces sigo haciendo lo que hice desde que salí en 2012, recorrer el país. Ahora con menos presión además, porque por ejemplo ahora he estado muchos días en Pátzcuaro, muchos es relativo, llegué el viernes, hoy es lunes, pero antes no me daba tanto tiempo en un lugar, o sea, porque andaba con toda la presión del tiempo. Ahorita estoy más relajado, pero no dejo. Hoy iba a estar en el TEC de Veracruz, me pidió mucho Víctor que estuviera en la premiación de la medalla Vasco de Quiroga, a Luis de Tavira, voy a estar ahí a las 5. Por eso me quedé hasta hoy y movimos mi visita al TEC de Veracruz. El jueves voy a estar en Orizaba por una estatua que pusieron ahí de Porfirio Díaz presionando al alcalde para que la quite en la plaza del centenario y del bicentenario. Centenario de la Revolución, es un bruto, sí, o un prepotente, o las dos. El 2 voy a estar en un debate en la ciudad de Puebla. El 4 estoy en un evento sobre el petróleo en el Distrito Federal, en Bellas Artes. O sea, sigo yo recorriendo, acabo de estar en Cancún, sigo recorriendo el país. Cansar la labor social. Política, porque es una labor política, es un luchador social, pero es una labor política, porque a todos lados voy y les digo, oigan, hagamos una rebelión no violenta, necesitamos obligar a Peña a renunciar, convocar ya a elecciones extraordinarias. Ayer lo discutía con los compañeros Godoy, que es abogado, me decía, es que la Constitución dice que se nombra a un interino sustituto por el tiempo que falta. Pues sí, pero el pueblo en rebelión puede imponer y exigir una nueva elección extraordinaria ya y puede plantear una convocatoria a un Congreso Constituyente. Pues es un hecho de rebelión, porque yo no veo desde las instituciones la posibilidad del proceso de transformación. No lo veo, aunque pudiera darse. A mucha gente no le gusta porque no lo conoce, pero en Venezuela, comandante Chávez llega por la vía electoral, se compromete a convocar un constituyente que tenga todo el poder de todo, y así lo hace, gana, se convoca el constituyente y el constituyente obliga a una renovación de todos los poderes y Chávez va a una nueva elección bajo el nuevo marco constitucional y la vuelve a ganar, y les gana 10 elecciones, incluidas revocaciones del mandato y demás. Pudiera darse un proceso así aquí, no estoy diciendo que vamos a hacer lo que Venezuela, que seamos Venezuela, porque entonces empiezan los prejuicios y las necedades y la ignorancia, pero podría aquí alguien en una campaña presidencial decir, convocaré un constituyente y ese va a ser el proceso de transformación para echar atrás todas las reformas neoliberales y tal y tal y tal. Puede ser, o puede ser. Ayer se formó el Grupo Pátzcuaro, del cual formó parte, valga la redundancia, donde está, por ejemplo, Corral, está Godoy, está Martínez Veloz, que es del PRI, está Víctor Báez, que es alcalde aquí, está Porfirio Muñoz Ledo, y la idea es ir ampliando. Y se discutía un primer acercamiento de por dónde. Entonces decía Corral,
Bueno, quien llegue a la presidencia en 2018, si quiere darle marcha atrás a todas las reformas neoliberales, tiene que contar con el Congreso, debe haber acuerdos, debe haber un programa. Esa es una manera, ciertamente esa es una manera. Otra es la que yo digo, con un proceso de rebelión. Otra es que llegara alguien y convocara a un constituyente. Hay muchas vías, pero yo creo que hay que apostar a las no violentas fundamentalmente. Bueno, ya que menciona a Leonel Godoy, quien fuera gobernador del estado, Sí. en su opinión particular y de la manera más objetiva, ¿qué le parece lo que hizo por Michoacán? Fíjate que, no porque sea mi amigo, pero yo no tengo un seguimiento. Sé que hay mucha inconformidad, que su calificación es baja. Digo varias cosas, pues sí anda por ahí solo. No se enriqueció en el cargo. Es un hombre de buena fe. A lo mejor se quedó corto. Yo no lo sé, no he visto los datos. Sé que en la percepción no hay una valoración positiva. Yo creo que se tendrán que serenar las cosas y el tiempo ubica todo en su lugar. Si él hizo bien, va a acabar reconociéndoselo, y si su gobierno no estuvo a la altura, también acabará asentándose. Yo te voy a poner un ejemplo, que es otra cosa, pero mira, cuando yo fui diputado, la campaña de los medios fue terrible, en contra, terrible, de nuestro, terrible. Tú hoy me dices, tus videos son virales. Bueno, esas intervenciones, hay quien piensa que hoy soy diputado, Sí, totalmente. porque ve esos videos y piensa que son, ¿no?, de este momento, ¿no? Pues hay mucha desinformación, no sé ni quién son los secretarios ni nada, ¿no? Entonces, pero la gente dice, cabrón, ese tipo no es cierto, no es majadero, ¿no? Aquí uso cualquier cantidad de expresiones coloquiales, pero en la Cámara fue impecable, ni una sola. Y dice, y está planteando cosas, y da elementos, y datos, y argumentos, y razones, y tal, y además con valentía está de frente, cuestionando al poder. Eso no se me reconocía. Tuve que salir de la Cámara. No en los medios. Y no en la calle. Había gente que en la calle me lo reconocía, pero había gente que en la calle me hostilizaba. Por esa campaña de desprestigio. Por esa campaña terrible de mentira, de denuesto, de desprestigio. Pues una vez un tipo me dijo ahí una tontería. Yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que yo estoy defendiendo tus derechos y tu interés. No estás entendiendo nada. Te come el seso la televisión. Como tengo fama de carácter fuerte, pues poca gente se atrevía a decirme algo, pero yo lo sentía, hombre, eso lo percibes. Hoy veo cómo la gente me trata con muchísimo cariño y cómo pasan fenómenos como el del video, que hay varios virales, pero uno de ellos es lo de no pagar los impuestos de alimentos. Ese es del 1 de enero o del 2, el primero se me hace, de 2013. 13, en 2 años. Y la gente piensa que fue apenas, ¿no? Porque no lo sabe. No lo sabe, exacto. Entonces, las redes juegan un papel muy importante. Yo estoy en mucho mejor condición. Es una paradoja porque no tengo cargo y estoy en una posición de mucho reconocimiento de la gente, pero a la vez estoy batallando porque tengo que comer 3 veces al día. Sí, claro. ¿No? Pero no me va mal. Como puedes ver, digo, aquí esta vez me invitó el Ayuntamiento de Pátzcuaro, que la gente le dice, ¿cómo le haces? Bueno, pues me invitan, ¿no? Voy a Puebla invitado, y voy a Orizaba invitado, voy a todos lados invitados. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos pagan el traslado, el hospedaje, ¿no? Lo que como. ¿Qué augura para México en los próximos años con este tipo de gobierno en el que llevamos? No, si sigue Peña, esto que estamos viviendo, que es una pesadilla, se va a potenciar. No, tenemos que correrlo. Yo de verdad creo que están las condiciones, están madurando, y yo no subestimo al pueblo, yo creo que la gente va a acabar respondiendo. Pero es irónico que se supone que el pueblo es donde radica el poder y donde está el poder, y es la voz más minimizada que existe en México. En México y en el mundo. No hay que autoflagelarnos y decir valemos madre, ni subestimarnos, se generan las estructuras de poder. Bueno, en Grecia hay una gran rebelión. Hubo manifestaciones violentas, hubo manifestaciones no violentas, hubo la decisión electoral, y les pasan la aplanadora encima y les imponen una serie de necedades. De plano, Tsipras renuncia, vuelve a una elección y la vuelve a ganar porque el pueblo dice, pero es que sí confiamos en ti.
Y vámonos, cabrón, vámonos para adelante. Ahí tiene un mandato muy fuerte, muy importante. Entonces, no, las estructuras vienen. Mira, acabo de leer un libro que se llama No pasarán, contra la economía caníbal. Es un hombre, Eduardo Martín, pero ahora ya se dice en francés porque él desde chiquito se fue a vivir a Francia. Es un obrero que tuvo primaria solamente, muy listo, siderúrgico, de las acereras. Y te cuenta cómo llega Mitterrand en 1981 a la presidencia y 2 años después nacionalizan todas las industrias acereras donde él trabaja incluido. Le meten 60 millones de euros y llega 15 años después la derecha, o 13, no recuerdo, y venden 10 millones de euros por una sexta parte de la inversión, ya no digo su valor, de la inversión hecha por el Estado francés y por el pueblo francés. Y al privatizarse nuevamente, llega no un empresario, sino un especulador, Mittal se apellida, es de origen indio, de la India pues, y súper millonario. Y el tipo está queriendo cerrar la empresa, porque así le conviene al monopolio que tiene del acero en el mundo. Y entonces en este último Hollande, o como se pronuncie, el último presidente del Partido Socialista francés, le dicen, a ver, candidato, comprométete a que si ganas, haces un proyecto de ley que ningún empresario puede cerrar una empresa rentable y viable, que es, como dices, de sentido común. Totalmente. Y él se compromete, y luego no lo cumple, porque lo doblega el gran capital a través de Mittal. Y están a punto de cerrar todas esas acereras, y de ahí se salió el acero, por ejemplo, para construir la Torre Eiffel, y para los autos, y para todo, o sea, porque les conviene poner la planta en otro lugar de Europa, que pagan menos que la China, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Entonces dices, no es un problema en México. Y eso no es consuelo, porque como dice el refrán, como decía mi abuela, mal de muchos, consuelo de tontos. No, lo digo en el sentido de que veamos el tamaño del reto que tenemos, porque no es quitemos a los políticos y se acabó, quitemos a los partidos y se acabó. También hay un buen ejemplo, por ejemplo, aquí los vecinos de Guatemala que lograron... Exacto. Pueblo humilde, pobre, mayoritariamente indígena, y se levanta, en realidad se cruza de brazos, para todo, y se cae un presidente que le faltaba una semana para la elección presidencial. Nos habla de que no está tan lejana la idea de poder hacer y nosotros también. Exacto, lo desaforan y lo meten a la cárcel por corrupto por $330,000 y la casa de Peña es de $7.9 millones. Está muy viciado el sistema político en México, en todas partes, como dice. Político, económico y judicial, todo, hombre. Hay que cambiar todo. Acabo de estar aquí en el portón, la puerta del cielo, portón del cielo. Y me decía, Flor se llama la mujer, ¿no? Que mandó a sus hijos a una escuela aquí que le llaman La Troje. Y me dice cómo aprendían jugando y cómo se hicieron libres y críticos y tal, y tal, y tal. Nosotros tenemos que hacer esas cosas, hombre. La escuela es horrible, horrible. Yo me acuerdo, vi en la mañana con el desfile, antes tuve que mover el carro porque daba la grúa y no avisaron con tiempo. Lo llevé al estacionamiento. Iba un niño corriendo con su mamá. Y yo me acordé cuando yo era niño. Y íbamos de repente igual tarde. Y yo iba corriendo sin querer llegar, porque quería como Felipito, el de Mafalda, que llegara al lugar y ya hubieran tirado la escuela, o le hubiera incendiado, o algo le hubiera pasado, porque era horrible, o sea, era horrible, a mí la escuela no me gustaba nada, era horrible. No puede ser, eso tienes que cambiarlo, y tienes que cambiar la familia, y tienes que cambiar la religión que justifica que te esté llevando al demonio, y que seas pobre, y que obedezcas, y que te aguantes, y que sufras, y que no goces de la vida, y que los placeres son pecado. No, bueno, no. Pero bueno, yo creo que actualmente la educación está al alcance de todos, porque es como usted dijo al principio, depende muchísimo de las ganas y del interés y la convicción que tengas por educarte, porque la información, bueno, el internet está a la mano. Hay muchos libros y la gente no se preocupa. Pero no, porque a ver, si tienen 6 millones de niños que no van a la escuela, pues ¿cómo van a educarse? No tienen que ir a la escuela. Y si están pidiendo limosna o trabajando, no, tú tienes que garantizarles que vayan a la escuela. Tú tienes que garantizarles. Y si la UNAM rechaza 9 de cada 10 muchachos y Polias 6 de cada 9, y 9 millones de chavos no tienen acceso a la universidad, pues les tienes que dar acceso a la universidad. Y luego salen y no hay empleo. Bueno, pues no, o sea, eso
no depende de ti, esa es una forma de organización que tenemos que cambiar, que es absurda. Es el problema de raíz, pero yo me refiero al propio interés de cada individuo. Eso es aparte. Porque digo, bueno, si hay problemas para conseguir empleo, pero también si tú eres una persona competitiva y te preocupas por enriquecer de una manera en general tus conocimientos y de ser un poco más competitivo, claro que el gobierno es a lo que yo critico esa parte. El gobierno tiene su responsabilidad y Central. Claro, totalmente. Pero tiene un límite y creo que lo demás ya depende de cada quien. Yo creo que lo que la gente necesita no es ser competitiva. Lo que la gente necesita es ser consciente y solidaria y honesta y responsable. Pero si tú eres honesto, porque ser competitivo es chingarte a los demás, hombre. Bueno, no necesariamente. No, sí. Ser competitivo es chingarte a los demás. Le endulcoran el tema, pero es eso. Es vivir de los demás, es joder a los demás, es aplastar a los demás. Una competencia es eso. No, si tú trabajas de manera colectiva en la construcción de algo, no estás compitiendo. No estás compitiendo, estás sumando, estás potenciando, no quieres opacar a aquel, aquel. No. O sea, a lo que me refiero es competitivos todos, sumando para un mismo lado. Pero no es competitivo, lo que tú les capaces, has metido, pues. lo que les has metido es eso, hombre, que seas competitivo, que produzca, no, que seas mejor, que la chingada. No, bueno, la gente que es mejor se la lleva a la chingada. O sea, quien es generoso, quien es amoroso, quien es abnegado, quien es entregado, quien es consecuente, quien es honesto, te lo chingas. Yo hice un papel destacado en la cámara, sí o no. Desde el punto de vista, fui competitivo, sí o no, demostré un alto estándar de rendimiento. Claro. ¿Y cuál es mi situación? Que llevo 3 años en el desempleo político y voy para 6. Entonces se contradice. No es un tema... Y no creo que pueda haber esta ambivalencia de ¿cómo se llama?, de elementos, ser, bueno, ya dejando un poco la palabra competitivo, pero ser más bien capaz y ser, como usted mencionaba, amoroso, generoso, y que trates de construir y sumar y eso es lo que yo hago. Sinérgicos. Eso es lo que yo hago, aunque no me lo crean, o quien no me lo quiera creer, pero el resultado es otro, porque este sistema está construido justo para venderte la idea de que si tú quieres, puedes, y que le eches ganas, y estás condenado a que te lleve el demonio. Estás condenado a gente talentosa que ni sabe, hombre. Acabo de estar en un horno con un ceramista aquí en Sensunza. Ese hombre es Morales, ese apellido. Ese hombre es un artista, es un chingón. Debería vivir como rey. Deberíamos cuidarlo, que enseñe a otros su arte. Está solo en el taller, hornea, desarrolla, te empaca las cosas, te dice cuánto es la chica, todo lo hace. Hablamos de esa pérdida de riqueza cultural. O sea, ¿no? Tú le dices a un chavo que va y... No, más que horror, porque además necesitas amar esa actividad, porque no es rentable, hombre, no te pagan, esa pieza no te la pagan, hombre. ¿Cuánto tiempo lleva ese tallado? Y no solo es tiempo, es maestría. O sea, a mí me pueden poner 3 años a hacer eso y no lo voy a hacer, cabrón. O sea, no tengo ese talento, ¿no? Mis talentos son otros, ese no es. Que tejió esa alfombra, que te toca una melodía, o sea, ¿no? La aristocracia del talento. O quien te construye una casa, o sea, pues al albañil le dices, vale madre, no, esto lo hizo hombres que sabían hacer las cosas. La maestría, como dices. Y no se les paga bien. Ni se les paga a veces. Ni se les paga a veces. Eso se tiene que acabar. Yo hablaba de la competencia no porque me lo metieron nadie en la cabeza, sino porque tengo el ejemplo en mi casa. O sea, mi papá, que dicho sea de paso, brevemente le voy a platicar, él vendía chicles en las calles, en su juventud arreglaba coches, refrigeradores, y solito llevó esa formación académica por su cuenta, a la par que ayudaba a sus papás económicamente porque trabajaba, y hizo una carrera y es ingeniero civil, y gracias a Dios tiene su empresa hoy. Entonces yo creo mucho en eso, en las ganas de superación. Son gente excepcional, porque estás contra todo y logras, pero hay gente que trabaja muy duro toda su vida y vive en la miseria más absoluta. Si tú, mira, este sistema te premia el que vives a costa de los demás. Sí, es muy triste. Y eso no debe ser. Eso no debe ser. Tenemos que acabar con eso. A la gente se le tiene que dar lo que le corresponde, punto. Como decía Ricardo Flores Magón, el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, y nosotros tenemos que hacer que eso se haga realidad.
y tenemos que hacerlo, pues eso, tenemos que construir alguna forma. Yo no encuentro todavía cómo, sin matar la iniciativa individual, sin matar la legítima ambición, que es muy humano, ¿no? Logres conjuntar, potenciar talentos y ser justo socialmente, ¿no? Sí, somos iguales, somos diferentes, pero tenemos que darles un piso mínimo a todos de igualdad para que puedan desarrollar sus potenciales. Hay gente que trágicamente nunca se entera de los talentos que tiene. Todos tenemos talentos, hombre, unos u otros, porque pues, el asunto es que los podamos encontrar y nunca los vamos a encontrar si nos madrean. Otra vez, en ejemplo, iba caminando por la calle y una señora, pues, encabronada con la vida, vi su niñita por allá atrás, que a lo mejor le había hecho un berrinche, la jala la oreja, la chica, y dices, hombre, no, o sea, y de repente, y no soy puritano, de repente alguna nalgada, algún sopapo ahí, de repente a lo mejor es necesario, no lo sé, pero más bien es la frustración que se desata sobre el hilo más delgado, sobre el más débil, sobre los niños, hombre, tenemos que quitar esas cosas, tenemos que lograr. Y son patrones de conducta que se repiten, que se van, repiten, nos destinan a vivir como vivimos. Exactamente. Híjole, pues qué triste. Pues muchísimas gracias por este tiempo. Espero no haberle quitado mucho. No, sé que es una persona ocupada. Estaba tranquilo leyendo ahorita lo Porfirio Díaz, que es el centenario. Hay una bola de ignorantes que están queriendo ensalzarlo cuando era un tirano y un vulgar delincuente. Y bueno, le atribuyen que trajo muchas cosas a México, que el ferrocarril y tal, pero no podemos tapar el sol con un dedo. No, pero era inversión norteamericana que subordinó todo. Estoy leyendo justo, fíjate, era una inversión norteamericana y los horarios eran un desastre y el servicio era malísimo y carísimo y priorizaban a sus intereses. Justo lo estoy leyendo esa parte. Justo esa parte la estoy leyendo. Periódicos de la época que se están quejando porque no va a acabar. Sí, mira, que iban desde la informalidad, se refiere al servicio del ferrocarril, dolencias y agravios, una larga lista de dolencias y agravios que iban desde la informalidad y la falta de puntualidad en el correr de los trenes hasta flagrantes arbitrariedades y responsabilidades que el gobierno mexicano tenía la obligación indeclinada de controlar, ¿no? O sea, estos ferrocarriles se han construido en suelo mexicano con auxilio de muchos millones de dinero mexicano y para servicio de los habitantes de México. Y sin embargo, les valía gorro. Y estoy hablando de los periódicos oficialistas, no te estoy diciendo que es la oposición, que era muy crítica, sobre todo en los primeros periodos de Porfirio Díaz. Ya en el tercero ya cada vez era más fuerte el control. Entonces es un mito eso, hombre, o sea, de que trajo el desarrollo, no es cierto, o sea, trajo una inversión. Bueno, yo no usaré todo el tiempo que ha usado el diputado Corral, usó los minutos de la comparecencia, todo el tiempo que ha querido aquí, y la verdad es que sigue sin responder a varias cosas. Primero, no es un insulto que haya 7,5 millones de jóvenes sin acceso a educación pública superior gratuita y de calidad. No es un insulto que a la UNAM, al Politécnico y a las universidades públicas se les baje el presupuesto mientras existe la residencia de Ávila Camacho donde hacen sus fiestas los panistas actualmente. No es un insulto que haya 60 millones de pobres y no es un insulto que haya 40 millones en la extrema pobreza, que es un eufemismo para decir a quien literalmente se está muriendo de hambre porque gana $1 al día. ¿No es acaso un insulto que haya 19,5 millones de pobres con pobreza alimentaria? ¿Cómo puede hablarse de ninguna alianza cuando están simulando que hay una república, que hay división de poderes, que hay un país? ¿No es un insulto que Calderón no pueda venir a usar esta tribuna porque no se le reconoce, aunque se diga que se le reconoce? Es el único presidente de la república que no ha podido venir a hacer uso de esta tribuna porque se robó la presidencia. ¿Y no ese es un insulto? El diputado Juan Gerardo, perdón, el turno de réplica del diputado Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Yo sé que ya quiere pasar este trago, diputado presidente, pero sí me toca todavía. Me espero a que pueda poner atención el empleado Blake, me espero. Él ya puede hacer. Yo. Estoy bien. No me respondiste, empleado Blake, lo que te pregunté. Yo te pregunto otra vez la declaración de guerra,
Te pregunto otra vez si los daños colaterales, cuando se trata de niños o niñas asesinadas, son daños colaterales menores. Te pregunto el número de civiles asesinados en retenes militares. Te pregunto dónde está Diego Fernández de Ceballos. Te vuelvo a reiterar todas las preguntas puntuales que estoy planteando en esta comparecencia que estás haciendo y que por ley estás obligado a responder con toda precisión. No se valen los discursos retóricos para dar respuesta a planteamientos concretos. Pero te digo más. Dices que no vas a dejar solo a Juárez y al país, pues me pongo a temblar. Mejor déjenos solos, mejor váyanse, no pueden con la responsabilidad, eso es evidente. Su ayuda no ayuda, ha ensangrentado al país, hay la mayor inestabilidad, la mayor crisis. Sostengo con toda responsabilidad que cada muerto apuntala al gobierno usurpador de ustedes. Sostengo con toda responsabilidad que ustedes lo hacen de mala fe para desviar la atención de todos los problemas económicos, políticos y sociales que vive el país. Y sostengo que así como no tuvieron el mínimo de decoro para robarse la presidencia, hoy no tienen el mínimo de decoro para sumir al país en el hambre, la miseria y la desesperanza con tal de mantenerse en el gobierno. ¿Qué esperan para despedir a Molinar Orcasitas, que tiene en su conciencia el asesinato de 49 niños que murieron quemados vivos y que frente al llamado de justicia de la madre, Calderón le dice que le va a ofrecer dinero? ¡Qué poca vergüenza tienen! ¡Qué falta de dignidad y de sensibilidad más elemental al dolor del ser humano! ¡Qué alejamiento del más puro instinto humano! Te vuelvo a esperar, empleado Blake. Espero porque paren un momento porque está distraído el empleado. Sigue corriendo el reloj y yo estoy esperando. Sigue corriendo el reloj, diputado presidente, y pedí que parara un momento el... ¿En uso de su tiempo? Sí, nada más que estaba distraído el empleado Blake. Por favor, continúe, diputado, porque tiene ya solo 16 segundos. No, de ahí me estás robando como 20, y además de eso, sé que sabes contar, diputado del PAN, pero tu defensa del gobierno de facto fue patética, aprovecho para decírtelo. No, no es que me guste. Perdón, diputado Fernández Noroña. ¿Vuelve a parar el reloj? No, se ha agotado en este momento. No, espérame tantito, porque me está interrumpiendo el diputado del PAN, y además de que me está interrumpiendo, le diste más tiempo diputado, al pero empleado nosotros Blake. Hemos mantenido No aquí es cierto, consta a esta asamblea que le diste unos segundos más al diputado Blake. Consta que te pedí que pararan un momento el reloj, y voy a terminar. No vamos a hacer un debate de esto. Lo único que planteo para finalizar es que ayer hubo un operativo majadero aquí afuera de la Cámara de Diputados para detener a un presunto diputado que finalmente tomó protesta. ¿Por qué no hacen lo mismo para detener a María del Rosario Castro Lozano, que trabaja en la dependencia, en la Secretaría de Gobernación y que está señalada de vínculos con el narco? Y finalmente te voy a dar un libro, es muy pequeño, sé que Calderón no lee mucho, sobre los héroes de la independencia, para que no vayan a cometer el mismo error el próximo 20 de noviembre. Gracias, diputado Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Ahora vamos a escuchar hasta por 5 minutos al diputado Juan Gerardo. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Las instituciones de la República están envilecidas y el ejército, que es de hijos del pueblo y debería servir al pueblo, se han convertido en asesinos. ¡Asesinos! 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 ¿Dónde están? ¿Dónde están los 43 normalistas de Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada? Una zona militar a un lado del campo de Cocula fue el lugar donde por última vez se supo de estos jóvenes. No solo es la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, también tenemos el asesinato de 20 jóvenes en Tlatlaya, en el Estado de México, acreditado que fue el ejército asesino quien los asesinó, quien los fusiló. No existe la pena de muerte en nuestro país y 20 jóvenes fueron bestialmente fusilados en Tlatlaya. Pero no solo fue Tlatlaya,
También en Apatzingán, bajo el grito de mátenlos como a perros, 18 hombres y mujeres, una familia completa fue asesinada. Y en Tanuato, Michoacán, donde dijo el gobierno, el desgobierno criminal y asesino, que había habido un enfrentamiento entre el ejército y narcos, resultó que mataron a campesinos pobres, 41 hombres y mujeres asesinados, previa tortura de este ejército asesino y criminal que no está respondiendo a los intereses del pueblo. Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión estoy con el político, activista social y sociólogo, el licenciado Fernández Noroña. ¿Cómo está, licenciado? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo recibe Michoacán? Muy bien, muy bien. Sí, contrario a la propaganda que sí traen todo el problema ahí del narco como está en el país, muy bien, muy tranquilos, muy contentos aquí en Pátzcuaro. Además de todos estos títulos que ya le di, también hace su venta de libros de cuando en cuando en Twitter, ¿verdad? Fíjate que no, la hago allá fuera de mi casa y tengo que organizar una página para tratar de hacer una librería virtual. ¿Sí? Bueno, pues yo quisiera que empezamos por el principio, ¿qué le parece? Lo que quieras. De arte, de gusto por la vida, es otra cosa. Sí, es muy triste ver que la riqueza cultural que hay aquí en Pátzcuaro sea manchada por, no sé si está enterado de las manifestaciones de los estudiantes en Morelia que entorpecen la realidad, que hacen de este país, bueno, un caos, y no está enterado, le iba a pedir su opinión, pero creo que muchas veces esa falta de información por parte de los estudiantes hacen de ellos que sean muy maleables y los lleven a cualquier manifestación sin saber el trasfondo real del objetivo de la manifestación, pues. Bueno, yo otra vez también en eso no compartiría, porque ¿cómo enfrentas al poder si no es manifestándote? Ah, no, totalmente. O sea, pero hay que estar informado y enterado de... La gente yo supongo que lo está, y quienes participan yo supongo que lo están. Pero la gente de repente se pone reaccionaria de que están... Acaba de haber un desfile. Sí. Vas a quejarte, no es el caso, vas a quejarte contra el desfile, vas a decir que no la chingan, que interrumpieron el tránsito, que el comercio estuvo cerrado toda la mañana, que está afectando, que económicamente es un daño. Pues no, hombre, es una fiesta, es una celebración. Bueno, si hay una manifestación, pues la gente no se manifiesta porque le dé la gana, sino porque no hay respuesta a montones de agravios que hay en el país. No, yo más bien estaba hablando de este lugar donde estamos. Tú, por ejemplo, tienes ahí esa virgen detrás, maravillosa. Esa virgen, hecha a mano, claro. Ese es un artista que hizo esa talla maravillosa. Claro. Y es michoacana. Tú ves aquí tejidos, ves alfarería, tiene unas piezas de alfarería formidables. Y eso de repente le llaman artesanía, eso es arte. Eso es arte popular, maravilloso. Y está subestimado y no se le paga a la gente su trabajo. Y bueno, esas cosas, y estas casas las tiran porque son viejas, porque son de adobe. Hombre, es parte de nuestra raíz, de nuestra... Y además es maravilloso, no solo es porque sea parte de nuestra raíz, o sea, esta casa es verdaderamente bella. Si ha caído en manos de unos salvajes, pues la hacen pedazos. Afortunadamente cayó en gente que ama nuestra tierra. Irónicamente, Didier es francés, Gemma es mexicana, pero él es sensible a todas estas manifestaciones de arte. Este lugar, cada rincón que ve está lleno de arte, y son expresiones de gusto por la vida. Entonces nosotros tenemos que lograr que la gente sepa lo importantes que somos la 13ª economía del mundo, inclusive en la parte material, somos unos creadores de riqueza bárbaros, tenemos una pluriculturalidad impresionante, más hacia allá porque está... Ah, cierto. Sí, se nos viene encima. Tienes una raíz muy fuerte, tienes una capacidad de trabajo enorme. Tenemos que hacer que la gente se dé cuenta nuevamente de su valor, de su fuerza, sin demagogia y sin retórica. Si el pueblo no se mueve, no funciona nada. El pueblo construye con su trabajo la riqueza del país. Y yo creo que nosotros los tenemos... recursos. No solo, no, que la gente viva bien. ¿Por qué si la gente trabaja 10 horas al día no va a tener seguro social, no va a tener aguinaldo, no va a tener pensión, no va a tener un buen salario, no va a tener seguridad social, no va a tener vacaciones? ¿Por qué no? Como bien decía usted, es muy difícil quitar esa etiqueta que tienen los políticos como generalidad de que son malos, son corruptos, son rateros. Pero usted, por ejemplo, cuando estuvo en la Diputación renunció al Seguro Social, ¿cierto? Al seguro médico privado. Médico privado. Y renuncié a la mitad, doné la mitad de mi sueldo, renuncié al seguro de vida. Y podía no haber renunciado. Claro. Porque el tema
Bueno, el seguro médico privado sí, eso es un exceso. O sea, debemos fortalecer las instituciones públicas, deben ser las mejores, de excelencia, no solo las de seguridad social, sino las escuelas deben ser de excelencia. No debe haber un muchacho rechazado, no debe haber un niño que no va a la escuela. Hay 6 millones que no van a la escuela y debes darles de comer ahí, de desayunar, de almorzar, de comer, de merendar, bien alimentados para que puedan desarrollar su potencial. No va a haber un solo niño trabajando, no va a haber un solo niño pidiendo limosna. Eso es perfectamente posible, hombre. Eso es producto de una injusticia social bárbara, de una desigualdad, de un sistema inhumano, brutal, que pone en el centro la acumulación de riqueza y no el desarrollo de los potenciales del ser humano. Y eso tenemos que construirlo. Fíjate, estoy leyendo un libro sobre Porfirio Díaz y trae una parte, trae muchas, es muy buen libro, pero trae una parte sensacional donde dice, están quejándose de la pobreza que hay y la desigualdad. En la época del porfiriato, que era bestial como ahora. Y dice uno de ellos, hay un periódico, pues es una recuperación de los periódicos de la época para dar testimonio de lo que sucedía, que eran periódicos muy críticos, y dice una parte, se inunda Guanajuato y la gente ayuda, y manda dinero y todo, con mucha generosidad. Dice, pero la tragedia permanente de la desigualdad, de la pobreza, de la miseria bárbara que hay, a esa te cierras, esa no la das por sentada. Hay indiferencia. No debe ser. No debe ser, o sea, nosotros tenemos que construir, y no es de caridad, no es de que yo te doy algo para que te alimentes, no, es que tú tengas un empleo bien pagado con contrato colectivo, que tú tengas acceso a educación y a seguridad social y a vivienda y a comer 3 veces al día, que puedas desarrollar tus potenciales, que haya libertad y justicia en este país. O sea, es una utopía en este hoy, pero es alcanzable. Pero es algo tan elemental. Totalmente, pero hay que hacer sinergia social hay para que construir eso, pues porque no estoy diciendo de que es, hombre, de que nadie sufra por carencias económicas, eso es perfectamente posible. Hablando de otros personajes que no me gustaría manchar la profesión, pero el periodista Alejandro Villalbazo últimamente ha estado como poniendo el dedo sobre usted y ha tenido como algunos conflictos en Twitter. ¿Qué nos puede platicar? No son conflictos, es un tipejo, hombre. Pues, o sea, no hay ni siquiera debate con es un majadero, es un ignorante. Es un tipejo, hombre. O sea, lo que plantea, te recuerdo el origen, dice, ya perdió el registro el PT. ¿Por qué engañan a la gente y están sacando anuncios en televisión diciendo que le están despojando el registro? Cuando ya lo perdieron, ¿quién paga esos anuncios? Ese fue el inicio. Y yo le digo, eres un ignorante. El PT no ha perdido el registro, va a ser despojado, pero todavía arbitrariamente. No. Arbitrariamente, pero todavía no, además. Hay un proceso legal que no termina. Y si hay anuncios en la televisión, pues es porque son las prerrogativas que le corresponden al PT como partido político. Nadie, ningún partido, ningún particular puede comprar espacios en televisión para anunciar partidos, eso es ilegal. Solo hay las prerrogativas porque por ley tienes. Entonces yo le explicaba y el tipo sigue neceando y miente y distorsiona. Entonces le dije, mira, si tú presentas una factura de pagos del PT, además yo ni afiliado al PT soy, es tan ignorante o tan de mala fe que lo pasa por un lado. Entonces digo, presenta la factura, y si tú la presentas yo me retiro de la política, y si no la presentas tú te retiras de la actividad en los medios. Ya te retiró la gente la política. Bueno, si es ese nivel de majadería, de insolencia, de torpeza, no tiene sentido. Entonces por eso, chingas a tu madre, o sea, se lo dije literal. Porque en las redes hay quien está provoque y provoque y provoque, como muchos, ¿no? Por lo menos sabes quién es, ir a la cara de muchos que anónimamente está provocando. Tú dices, ándale, abre un espacio en radio, no lo abre porque es un cobarde. Entonces de repente lo mandas al demonio, porque no tienes por qué estarle aguantando su mala fe, su distorsión, su mentira, su nula calidad humana y su perfidia. Pues no tienes por qué aguantarlo. Entonces, es verdad. Muchas gracias, qué amable. Hablando de esa distorsión que existe en los medios, ¿qué opinión le merece precisamente eso? Que los medios desinformen y en lugar de sumar con las personas, está grabando el día. No sé lo vi como peligro porque para mí es... Últimamente. Sí. Sí, la hemos visto duro. Bueno, hoy en día ya es un poco menos la afectación por parte de estos, ¿cómo le podemos decir? Truanes, personajes deleznables.
No, bueno, pero si los principales delincuentes están en el gobierno, hombre, Castillo es un delincuente asesino peligrosísimo. Si él es responsable de Apatzingán, por ejemplo, de mátenos como a perros, dijo que había habido una emboscada, está el documental ahí, están los videos demostrando que la gente llega y quienes responde a tiros, dice, oiga, venimos desarmados y nada, y los ejecutan de manera verdaderamente bestial, inhumana. Entonces, hubo una persona que al igual como usted alza la voz y no tiene miedo a las represalias por parte del gobierno, que fue este personaje, el doctor Mireles. Está en la cárcel, está en la cárcel. Sí, bueno, él hizo algo más porque hay que reconocer que tomó las armas. Tomó las armas y fue líder de las autodefensas. No estoy diciendo que esté justificado, esté en la cárcel, pues se lo van a la cárcel con pretextos, sin probar, lo agarraron comiendo, inventaron cualquier cantidad de cosas, está en un penal de alta seguridad. Pero ellos decidieron una vía que yo no critico, pero no comparto, yo estoy convencido. Ahora, es muy difícil que en los zapatos de ellos decir, entrarle por la vía no violenta cuando estaban siendo agraviados por la violencia, de manera bárbara, ¿no? Pero sí, debería estar libre, es un atropello lo que han hecho con él. Y hay gente muy valiente, Selene Vázquez, que acaba de salir de la Diputación Local, todo el tiempo ha señalado también estos temas. No es fácil, siempre hay voces de hombres y mujeres que, que plantean. Sin embargo, las manifestaciones por parte suya se han hecho virales en internet, la gente tiene muchísima confianza en usted por las cosas que ha hecho. ¿Usted en un futuro tiene planes de regresar a la política en algún No, pues en la política estoy. Se entiende que la sí, pero me refiero a aspiración política. Bueno, pues quise ser diputado en esta y nos robaron 10 curules al PT y una era mía. Yo debería estar en este momento en la 63ª legislatura, yo debería tener una de las curules era mía y me la robaron. Entonces sigo haciendo lo que hice desde que salí en 2012, recorrer el país. Ahora con menos presión además, porque por ejemplo ahora he estado muchos días en Pátzcuaro, muchos es relativo, llegué el viernes, hoy es lunes, pero antes no me daba tanto tiempo en un lugar, o sea, porque andaba con toda la presión del tiempo. Ahorita estoy más relajado, pero no dejo. Hoy iba a estar en el TEC de Veracruz, me pidió mucho Víctor que estuviera en la premiación de la medalla Vasco de Quiroga a Luis de Tavira, voy a estar ahí a las 5, por eso me quedé hasta hoy y movimos mi visita al TEC de Veracruz. El jueves voy a estar en Orizaba por una estatua que pusieron ahí de Porfirio Díaz presionando al alcalde para que la quite en la plaza del centenario y del bicentenario. Centenario de la Revolución, es un bruto, o un prepotente, o las dos. El 2 voy a estar en un debate en la ciudad de Puebla. El 4 estoy en un evento sobre el petróleo en el Distrito Federal, en Bellas Artes. O sea, sigo yo recorriendo, acabo de estar en Cancún, sigo recorriendo el país. Cansar labor social. Política, porque es una labor política, es un luchador social, pero es una labor política, porque a todos lados voy y les digo, oigan, hagamos una rebelión no violenta, necesitamos obligar a Peña a renunciar, convocar ya a elecciones extraordinarias. Ayer lo discutía con los compañeros Godoy, que es abogado, me decía, es que la Constitución dice que se nombra a un interino sustituto por el tiempo que falta. Pues sí, pero el pueblo en rebelión puede imponer y exigir una nueva elección extraordinaria ya y puede plantear una convocatoria a un Congreso Constituyente. Pues es un hecho de rebelión, porque yo no veo desde las instituciones la posibilidad del proceso de transformación. No lo veo, aunque pudiera darse. A mucha gente no le gusta porque no lo conoce, pero en Venezuela, comandante Chávez llega por la vía electoral, se compromete a convocar un constituyente que tenga todo el poder de todo, y así lo hace, gana, se convoca al constituyente y el constituyente obliga a una renovación de todos los poderes y Chávez va a una nueva elección bajo el nuevo marco constitucional y la vuelve a ganar, y les gana 10 elecciones, incluidas revocaciones del mandato y demás. Pudiera darse un proceso así aquí, no estoy diciendo que vamos a hacer lo que Venezuela, que seamos Venezuela, porque entonces empiezan los prejuicios y las necedades y la ignorancia, pero podría aquí alguien en una campaña presidencial decir, convocaré un constituyente y ese va a ser el proceso de transformación para echar atrás todas las reformas neoliberales y tal y tal y tal. Puede ser, o puede ser. Ayer se formó el Grupo Pátzcuaro, del cual formó parte, valga la redundancia, donde está por ejemplo Corral, está Godoy, está
Martínez Velázquez del PRI, está Víctor Báez, que es alcalde aquí, está Porfirio Muñoz Ledo, y la idea es ir ampliando. Y se discutía un primer acercamiento de por dónde. Entonces decía Corral, bueno, quien llegue a la presidencia en 2018, si quiere darle marcha atrás a todas las reformas neoliberales, tiene que contar con el Congreso, debe haber acuerdos, debe haber un programa. Esa es una manera, ciertamente esa es una manera. Otra es la que yo digo, con un proceso de rebelión. Otra es que llegara alguien y convocara a un constituyente. Hay muchas vías, pero yo creo que hay que apostar a las no violentas fundamentalmente. Bueno, ya que menciona a Leonel Godoy, quien fuera gobernador del estado, Sí. en su opinión particular y de la manera más objetiva, ¿qué le parece lo que hizo por Michoacán? Fíjate que, no porque sea mi amigo, pero yo no tengo un seguimiento. Sé que hay mucha inconformidad, que su calificación es baja. Digo varias cosas, pues sí anda por ahí solo. No se enriqueció en el cargo. Es un hombre de buena fe. A lo mejor se quedó corto. Yo no lo sé, no he visto los datos. Sé que en la percepción no hay una valoración positiva. Yo creo que se tendrán que serenar las cosas y el tiempo ubica todo en su lugar. Si él hizo bien, va a acabar reconociéndoselo, y si su gobierno no estuvo a la altura, también acabará asentándose. Yo te voy a poner un ejemplo, que es otra cosa, pero mira, cuando yo fui diputado, la campaña en los medios fue terrible, en contra, terrible, de nuestro, terrible. Tú hoy me dices, tus videos son virales. Bueno, esas intervenciones, hay quien piensa que hoy soy diputado, Sí, totalmente. porque ve esos videos y piensa que son, ¿no?, de este momento, ¿no? Pues hay mucha desinformación, no sé ni quién son los secretarios ni nada, ¿no? Entonces, pero la gente dice, cabrón, ese tipo no es cierto, no es majadero, ¿no? Aquí uso cualquier cantidad de expresiones coloquiales, pero en la Cámara fue impecable, ni una sola. Y dice, y está planteando cosas, y da elementos, y datos, y argumentos, y razones, y tal, y además con valentía está de frente, cuestionando al poder. Eso no se me reconocía. Tuve que salir de la Cámara. No en los medios. Y no en la calle. Había gente que en la calle me lo reconocía, pero había gente que en la calle me hostilizaba. Por esa campaña de desprestigio. Por esa campaña terrible de mentira, de denuesto, de desprestigio. Pues una vez un tipo me dijo ahí una tontería. Yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que estoy defendiendo tus derechos y tu interés. No estás entendiendo nada. Te come el seso la televisión. Como tengo fama de carácter fuerte, pues poca gente se atrevía a decirme algo, pero yo lo sentía, hombre, eso lo percibes. Hoy veo cómo la gente me trata con muchísimo cariño y cómo pasan fenómenos como el del video, que hay varios virales, pero uno de ellos es lo de no pagar los impuestos de alimentos. Ese es del 1 de enero o del 2, el primero se me hace, de 2013. 13, tiene 2 años. La gente piensa que fue apenas, ¿no? Porque no lo sabe. No lo sabe, exacto. Entonces, las redes juegan un papel muy importante. Yo estoy en mucho mejor condición. Es una paradoja porque no tengo cargo y estoy en una posición de mucho reconocimiento de la gente, pero a la vez estoy batallando porque tengo que comer 3 veces al día. Sí, claro. ¿No? Pero no me va mal. Como puedes ver, digo, aquí esta vez me invitó el Ayuntamiento de Pátzcuaro, que la gente le dice, ¿cómo le haces? Bueno, pues me invitan, ¿no? Voy a Puebla invitado, y voy a Orizaba invitado, voy a todos lados invitados. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos pagan el traslado, el hospedaje, ¿no? Lo que como, ¿no? ¿Qué augura para México en los próximos años con este tipo de gobierno en el que llevamos? No, si sigue Peña, esto que estamos viviendo, que es una pesadilla, se va a potenciar, ¿no? Tenemos que correrlo. Yo de verdad creo que están las condiciones, están madurando, y yo no subestimo al pueblo, yo creo que la gente va a acabar respondiendo. Pero es irónico que se supone que el pueblo es donde radica el poder, y donde está el poder y es la voz más minimizada que existe en México. En México y en el mundo. No hay que autoflagelarnos y decir valemos madre, ni subestimarnos, se generan las estructuras de poder. Bueno, en Grecia hay una gran rebelión. Hubo manifestaciones violentas, hubo manifestaciones no violentas, hubo la decisión electoral, y les
pasan la aplanadora encima y les imponen una serie de necedades. Pues de plano Tsipras renuncia, vuelve a una elección y la vuelve a ganar porque el pueblo dice, pues es que sí confiamos en ti. Y vámonos, cabrón, vámonos para adelante. Ahí tiene un mandato muy fuerte, muy importante. Entonces, no, las estructuras vienen. Mira, acabo de leer un libro que se llama No pasarán, contra la economía caníbal. Es un hombre, Eduardo Martín, pero ahora ya se dice en francés porque él desde chiquito se fue a vivir a Francia. Es un obrero que tuvo primaria solamente, muy listo, siderúrgico, de las acereras. Y te cuenta cómo llega Mitterrand en 1981 a la presidencia y 2 años después nacionalizan todas las industrias acereras donde él trabaja incluido, le meten 60 millones de euros y llega 15 años después la derecha, o 13, no recuerdo, y venden 10 millones de euros por una sexta parte de la inversión, ya no digo su valor, de la inversión hecha por el Estado francés y por el pueblo francés. Y al privatizarse nuevamente, llega no un empresario, sino un especulador, Mittal se apellida, es de origen indio, de la India pues, y súper millonario. Y el tipo está queriendo cerrar la empresa, porque así le conviene al monopolio que tiene del acero en el mundo. Y entonces en este último Hollande, o como se pronuncie, el último presidente del Partido Socialista francés, le dicen, a ver, candidato, comprométete a que si ganas, haces un proyecto de ley que ningún empresario puede cerrar una empresa rentable y viable, que es, como dices, de sentido común. Totalmente. Y él se compromete, y luego no lo cumple, porque lo doblega el gran capital a través de Mittal. Y están a punto de cerrar todas esas acereras, y de ahí se salió el acero, por ejemplo, para construir la Torre Eiffel, y para los autos, y para todo, o sea, porque les conviene poner la planta en otro lugar de Europa, que pagan menos, que la China, lo que sea, ¿no? Lo que sea. Entonces dices, no es un problema en México. Y eso no es consuelo, porque como dice el refrán, como decía mi abuela, mal de muchos consuelo de tontos. No, lo digo en el sentido de que veamos el tamaño del reto que tenemos, porque no es quitemos a los políticos y se acabó, quitemos a los partidos y se acabó. También hay un buen ejemplo, por ejemplo, aquí los vecinos de Guatemala que lograron... Exacto. Pueblo humilde, pobre, mayoritariamente indígena, y se levanta, en realidad se cruza de brazos, para todo, y se cae un presidente que le faltaba una semana para la elección presidencial. Nos habla de que no está tan lejana la idea de poder hacer nosotros también. Exacto, lo desaforan y lo meten a la cárcel por corrupto por $330,000 y la casa de Peña es de $7.9 millones. Está muy viciado el sistema político en México, en todas partes, como dicen. Político, económico y judicial, todo, hombre. Hay que cambiar todo. Acabo de estar aquí en el portón, la puerta del cielo, portón del cielo. Y me decía, Flor se llama la mujer, ¿no? Que mandó a sus hijos a una escuela aquí que le llaman La Troje. Y me dice cómo aprendían jugando y cómo se hicieron libres y críticos y tal, y tal, y tal. Nosotros tenemos que hacer esas cosas, hombre. La escuela es horrible. Horrible. Yo me acuerdo, vi en la mañana con el desfile, antes tuve que mover el carro porque daba la grúa y no avisaron con tiempo. Lo llevé al estacionamiento. Iba un niño corriendo con su mamá. Y yo me acordé cuando yo era niño. Y íbamos de repente igual tarde. Y yo iba corriendo sin querer llegar, porque quería como Felipito, el de Mafalda, que llegara al lugar y ya hubieran tirado la escuela, o le hubiera incendiado o algo le hubiera pasado, porque era horrible, o sea, era horrible, a mí la escuela no me gustaba nada, era horrible. No puede ser, eso tienes que cambiarlo, y tienes que cambiar la familia, y tienes que cambiar la religión que justifica que te esté llevando al demonio, y que seas pobre, y que obedezcas, y que te aguantes, y que sufras, y que no goces de la vida, y que los placeres son pecado. No, bueno, no. Pero bueno, yo creo que actualmente la educación está al alcance de todos, porque es como usted dijo al principio, depende muchísimo de las ganas y del interés y la convicción que tengas por educarte, porque la información, bueno, el internet está a la mano. Pero no, hay muchos libros y la gente no se preocupa. Pero no, porque a ver, si tienes 6 millones de niños que no van a la escuela, pues ¿cómo van a educarse? No tienen que ir a la escuela. Y si están pidiendo limosna o trabajando, no, tú tienes que garantizarles que vayan a la escuela. Tú tienes que garantizarles. Y si la UNAM rechaza 9 de cada 10 muchachos y el Poli 6 de cada 9, y 9 millones de chavos no tienen acceso a la universidad.
pues les tienes que dar acceso a la universidad. Y luego salen y no hay empleo. Bueno, pues no, o sea, eso no depende de ti. Quisiera que nos diera un recorrido breve por ese proceso de crecimiento, no solamente profesional y cognitivo que tenemos todas las personas, sino también que me platique un poquito qué ha representado ser esa voz incansable que defiende al pueblo desde la trinchera que le ha tocado participar a usted. Pues mejor te digo cómo está el país, que está muy malo. Yo creo que se comparte una situación de crisis en todos los planos, económico, político y social, bañado en sangre el país, violaciones a derechos humanos, asesinatos, masacres, crímenes de Estado, como la desaparición forzada que acaba de cumplirse un año de los 43 normalistas. Michoacán ha sido particularmente sufrido con la matanza de, bueno, Tlatlaya fue en el Estado de México, pero Apatzingán, con el grito "mátenlos como a perros", 18, Tanuato, más de 43 personas, creo, Óstula, Michoacán, con 2 menores y un adulto mayor, es gravísimo, hombre. Calera, Zacatecas, 7 personas, 5 menores de edad, con el pretexto de que están combatiendo el crimen organizado, están cometiendo tropelía y media, masacrando a la población en actos absolutamente criminales que se deben detener. Los otros ámbitos están igual, es un desastre en materia económica, el deterioro social es evidente. Yo estoy convencido que tenemos que hacer una rebelión no violenta y obligar a Peña a renunciar, estoy convencido de ello. ¿Usted cómo ve esa transición del PAN, que digo, no es que fuéramos un país privilegiado con ese sistema de gobierno de derecha, pero la transición al PRI creo que fue equivocada? ¿Qué opinión le merece este cambio? Bueno, yo creo que hubo una expectativa muy grande con Fox en el 2000 de que hubiera verdaderamente un cambio democrático, un cambio de fortalecimiento de las instituciones de la República, que se diera un proceso. Hubo expectativas muy grandes con Fox. Yo no voté por Fox, por supuesto, yo apoyé a Cuauhtémoc Cárdenas, pero esas expectativas fueron absolutamente defraudadas. Yo creo que tiene razón López Obrador cuando dice que Fox es un traidor a la democracia, porque contrario a la tradición de lucha del PAN, que sí tuvo una aportación junto con la izquierda para la democratización del país y sacar al PRI de los pinos en un primer momento, en el 2000, Fox sí hizo un fraude en contra de López Obrador y en contra del pueblo de México, dejando en su lugar a Calderón para usurpar la presidencia, y Calderón, pues frente a todo el desprestigio, el rechazo, y además en la continuidad tanto de Fox como de Calderón de las políticas neoliberales que desde Salinas se están impulsando, que es del desmantelamiento del Estado mexicano y la privatización de todo lo que tenemos, que no es otra cosa que la entrega de nuestras riquezas materiales y que el pueblo produce al capital extranjero, pues ha sido un desastre. Entonces regresa el PRI y culmina esa obra de políticas neoliberales, donde no ha habido diferencia entre los gobiernos del PRI y el PAN de mantener esa línea, y por eso hay una confusión de la gente de que todos los políticos son iguales, de que todos los partidos son iguales, de que todos son lo mismo. No, hay una conducción en una sola dirección desde Salinas a esa política neoliberal que tenemos que erradicar del país, porque es responsable central de la desigualdad y la pobreza que hay en este momento en nuestro pueblo. Bien decía usted, un robo a ojos vistos lo de Calderón. Sí, fue una diferencia formal de 233,000 votos, que es como de 2 votos por casilla. Nunca quisieron el recuento, nunca aceptaron que se limpiara esa elección como se proponía, y bueno, se pagó el país carísima esa usurpación, con un baño de sangre, con una polarización que ellos desde la campaña generaron, y con un deterioro bárbaro de los niveles de vida que seguimos en ese hoyo y cavando. Hablando de transiciones bruscas y drásticas, ¿qué opinión le merece que la artista o actriz Carmen Salinas, digo, ya parece esto una película y un circo que orquesta el PRI, pero que la hayan puesto y tildado como diputada en la Cámara de Diputados por parte del partido? El PRI siempre ha llevado en sus diputados algún artista destacado. No hay sorpresa en que influya, muchas gracias, en que influya ahora a Carmen Salinas. Yo creo que más bien están usando inclusive a Carmen Salinas como un pararrayo, porque pues, todo el mundo está fijándose en Carmen Salinas, y César Camacho es 1000 veces peor que Carmen Salinas. Es un cínico, es un vulgar delincuente, muchas gracias, es un canalla, es responsable de lo que está pasando en el país. O sea, frente a eso Carmen Salinas es una niña de brazos, o sea,
simplemente tiene Muchas gracias. es una curul que mucha polémica ha generado, pero que, reitero, si revisaras los perfiles de los diputados del PRI y del Verde, son infames, y además van a hacerle daño al pueblo y van a apuñalar a la gente. Vi que hay una campaña inclusive de recolección de firmas contra Carmen Salinas y también una campaña contra Peña. Pues con firmas no te pavimentan ni una calle. Lo que tenemos que hacer es entender que no es una persona, no es Carmen Salinas, no es Peña, no es un sistema político que hay que erradicar, corrupto, que tiene una red de complicidades infame, que genera impunidad, que genera esta situación dramática que estamos viendo y que lo tenemos que cambiar, hombre, y que la única manera de cambiarlo es, yo insisto, una rebelión no violenta. Yo no veo otro camino, digo, pues una rebelión violenta. Yo creo que ese es mucho más doloroso y más largo, sí, y más incierto. Mi opinión al respecto, yo creo que la herramienta que necesita este país para erradicar no solamente la pobreza y este sistema de gobierno tan corrupto es la educación, creo yo. Se insiste mucho en ese tema y nadie discutiría la importancia de la educación, pero tampoco depende qué tipo de educación. O sea, tú ves cómo van saliendo las escuelas del país cada vez con menos conocimiento, cada vez con menos compromiso, cada vez más despolitizados, cada vez más desclasados, cada vez más desinformados, más lejos de su origen, más despreciativos de nuestra cultura. O sea, entonces, pues no, o sea, tiene que ser una educación crítica, una educación de conocimiento de tu historia, de tu origen, de tu raíz, de tus tradiciones, de tu valor cultural que es tan diverso, tan plural, tan importante en México. Pero además, no solo la escuela es una forma de educación y de aprender, ¿no? La lucha es una forma, el compromiso, la conciencia, el impulso de la transformación también es una forma de aprender y de educación. La lectura por ti mismo, autodidacta puede serlo. O sea, yo creo que nuestro problema es que estamos viviendo tiempos canallas y que están perdidos valores, que están deteriorados todos los campos, porque los políticos, sí, pero no solo, ¿no? O sea, no es ningún consuelo, la sociedad tiene un deterioro grande, la situación económica tiene un deterioro espantoso. O sea, yo vuelvo al punto de, se promueve que lo importante es que acumules riquezas, que lo material, que la acumulación de dinero, que ese es el éxito, sin ninguna cosa moralina. A mí me gusta la buena vida, pero siempre es un lugar maravilloso pero sin ninguna cosa moralina. Aquí es un lugar, por ejemplo, no es un lugar de dinero, este es un lugar de cultura, este es un lugar de riqueza, de